presentación de esta obra a cargo del doctor Jorge Bedregal Lavera, doctor en Historia y docente en la Universidad Nacional de San Agustín. Doctor. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches. Bueno, los que me conocen saben de que yo no soy muy afecto a los libros objeto. ¿A qué se llama libro objeto? A aquel libro que está muy bien impreso, tiene papel fino, tiene muchas fotografías y es bonito pues para colocar en la biblioteca personal de cualquier casa, ¿no es cierto? Hay editoriales, digamos, que son expertas en la publicación de libros objeto, pero yo prefiero los libros que me digan algo. Da la casualidad que este libro, que tengo el honor de que me hayan invitado pues, a comentarlo, cumple con la cuestión de que es un libro objeto. La impresión es magnífica, las páginas están llenas de fotografías muy bien tomadas, pero lo que más me fascinó fue la calidez del texto. O sea, Jorge no solamente aquí nos da una visión gastronómica de la selva, que ya hubiera sido un gran aporte, sino que él ensaya cosas de historia, de arte, etc., que nos trae otra selva. Para esto, hace algunos años, mi hijo me pidió conocer la selva, ¿no? Ya habíamos paseado mucho por la costa, por la sierra, pero me dijo, no hemos ido nunca a la selva, ¿no? Entonces organizamos rápidamente un viaje a la selva. Y ahí entendí algunas de las cosas que yo había leído desde muy chico, ¿no? Por ejemplo, esa terminología de la selva de los espejos, que la encontré en un libro dedicado a Lope de Aguirre, el famoso loco conquistador que anduvo por los parajes amazónicos. Y él se refería específicamente a cuando subía el nivel de las aguas, y en un momento que las aguas están tan quietas que en realidad aparece una suerte de espejismo, ¿no? Uno no sabe dónde termina el agua y empieza la selva, y viceversa, y eso puede volver locas a las personas. O sea, definitivamente es una sensación bien extraña, ¿no? Entendí también ese esfuerzo tan suicida de Werner Herzog para hacer las películas que hizo dedicadas a la selva, la vida de Lope de Aguirre y la de Fitzcarraldo. Es decir, eso me demostró a mí que nosotros conocemos muy poco de la selva. En la Católica de Lima se hizo un antropólogo, hizo como trabajo de tesis cómo lo interpretan los estudiantes de la Católica todo este asunto de la selva, ¿no? Y salió un resumen bien notable. Decía, pues la selva para la mayor parte de habitantes peruanos es un lugar misterioso, terriblemente peligroso por la cantidad de limañas que hay. Las mujeres están siempre deseosas de tener relaciones sexuales con cualquier varón, es decir, una visión plagada de prejuicios, una visión plagada de malentendidos y de exageraciones y falsedades, ¿no? Y eso lo vimos precisamente cuando estábamos en la selva amazónica. Nos dimos cuenta de que en realidad la selva amazónica es un mundo diverso, muy dinámico, de una riqueza impresionante, sobre todo la humana. No solamente es el paisaje, que ya de por sí es bello, sino la riqueza humana, o sea, el calor y el color de las personas, ¿no? A la hora de hacer sus cosas, cómo enfrentan los diferentes problemas, porque tiene muchos problemas la Amazonia, cómo enfrentan esos problemas, cómo logran superarlos, cómo vivir en un ambiente tan complicado como es la selva amazónica y salir airosos, ¿no? O sea, para mí ha sido fascinante. Y todo eso lo he encontrado en este libro, precisamente. O sea, no he ido muy lejos para sorprenderme de esa riqueza. Ahora, y para acabar, yo soy cultor de la gastronomía, soy integrante de la Sociedad Picantera de Arequipa, que es una de las partes de la sociedad civil más dinámicas que ha habido en Arequipa en los últimos tiempos. Y de alguna u otra manera hemos hecho varias sinergias con distintas zonas del país, pero con la selva nunca. Y la gastronomía selvática es definitivamente asombrosa por la diversidad de ingredientes y las formas de cocinar, ¿no? O sea,
va más allá del suri, ¿no? Que es más bien exótico, ¿no? O sea, que se mete pues un gusano a la boca y dice que está rico, no. La gastronomía va mucho más allá, ¿no? O sea, uno es lo que come, dicen, ¿no? Pero también uno es cuándo lo come, con quién lo come, etc. Y en la selva uno puede encontrar precisamente estas cosas. Y la gastronomía definitivamente tiene que asimilarse, tiene que entenderse, tiene que conocerse. Reitero, va más allá de lo exótico, lo folclórico, lo aventurero, de comer suris, ¿no? Va también por el hecho de poder comer, no sé, lo que yo comí, ¿no? La cola del caimán a la parrilla, por ejemplo. Claro, lo que no pude es comer mono ni tortuga, pero también se puede, ¿no? O sea, es fascinante, reitero, este mundo cultural que recién estamos empezando a entenderlo tímidamente, pero creo que este libro es un importante aporte en ese sentido. Bueno, gracias Jorge por la deferencia de invitarme a presentarlo. Gracias por tu trabajo, para mí es muy importante. Muchas gracias Jorge, Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Jorge Vidregal Lavera. A continuación, vamos a dar las palabras, escuchar las palabras a la doctora Amelie Balsamorroy, jefa del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Santa María. Doctora. Buenas noches con todos. Para mí es un honor estar presente el día de hoy en esta mesa que acompaña para la presentación de este libro. Agradezco la oportunidad que me brinda para poder hacer un comentario respecto al libro denominado El sabor amazónico, presentado por el doctor Jorge Nájar Cocayo. Tenemos que empezar conociendo un poquito respecto a quién es el señor Jorge Cocayo. Él es un autor y activista cultural comprometido con la revalorización de la Amazonía peruana. A través de su obra busca rescatar y difundir la memoria, la gastronomía y la identidad de los pueblos amazónicos. ¿De qué trata el libro? En primer lugar, debo expresar que ha sido enriquecedor poder dar lectura a su libro. Es como envolverse y es estar prácticamente, vivir como si fuese en hacer un pedacito, un tiempo de la lectura que uno tiene. Lo que yo rescato de ello es que El sabor amazónico cumple con estrategias y horizontes. Es una obra híbrida y profunda del escritor peruano que combina ensayo, crónica y reflexión cultural para adentrarse en la complejidad de la Amazonía peruana. El sabor amazónico es un libro que combina el arte culinario con la narrativa cultural y más que un recetario es una obra que explora las tradiciones, los ingredientes y la conexión espiritual de los pueblos amazónicos con su entorno natural. Nos presenta algunos temas principales. Entre esos temas recurrentes destacan la interculturalidad, la colonización, la ecología, la resistencia de los pueblos originarios y el papel de la literatura como herramienta para entender, preservar un territorio amenazado. Encontramos temas que se engloban lo que es la identidad amazónica, la memoria culinaria, la relación con la naturaleza, los saberes ancestrales, la diversidad cultural y gastronómica. Algunas frases destacadas es que cada hoja de bijao va envuelta una historia, ¿no? Y el bijao es una hoja grande, ¿no?, en la que envuelve sus alimentos, y esto es claramente visto en el día a día en la gastronomía de la selva. Esta frase simboliza como la cocina amazónica guarda memoria, afecto y tradición. Cada ingrediente tiene un origen, un porqué y una historia que contar. Su estilo y el lenguaje que utiliza en el texto es poético, evocador, a veces íntimo, otras veces provocador. Su prosa está impregnada de lirismo, pero también de compromiso con la realidad amazónica. Acá viene mi comentario personal. Que el sabor amazónico tiene estrategias y horizontes, es una travesía literaria con la complejidad vital y simbólica de la Amazonía peruana, con una prosa que equilibra la sensibilidad poética y la belleza física. Nájar tiene un mosaico de recuerdos, imágenes,
dimensiones históricas que configuran una de las regiones más ricas y olvidadas del país. Este libro no se limita a describir la selva, la piensa, la siente y la defiende. Cada párrafo es una invitación a escuchar las voces de sus pueblos, a percibir el rumor del agua y la espesura del follaje, y a reconocer que allí, en ese vasto horizonte, se juega buena parte del destino cultural y ecológico del Perú. Con hondura y belleza, Nájar convierte su experiencia amazónica en un acto de resistencia frente al olvido y la homogeneización, una obra indispensable para quienes buscan comprender la Amazonía más allá de los clichés, desde su vibrante e irrenunciable complejidad. El libro me pareció una ventana profunda hacia la cultura viva y resistente. Me hizo reflexionar sobre la riqueza y complejidad de la identidad amazónica. Su estilo cercano y evocador lo convierte en una lectura cautivadora y educativa. Además, el sabor amazónico funciona como una reivindicación de la Amazonía como espacio narrativo, legítimo dentro de la literatura peruana, desplazando la mirada centralista y proponiendo una estética distinta, una que se nutre del agua, del barro, de los árboles y de las voces invisibilizadas de la selva. En suma, se trata de un texto híbrido que combina poesía, ensayo, narrativa breve y que logra transmitir no solo el sabor literal de la región amazónica, sus frutas, sus aromas, sus alimentos, sino también su sabor metafórico, su espíritu, su sabiduría y su vitalidad, siendo una lectura necesaria para repensar el Perú desde sus márgenes verdes. Como conclusión, llegamos a que el sabor amazónico es una obra que nutre el alma tanto como el cuerpo, nos invita a redescubrir el Perú profundo y a valorar la Amazonía como fuente de sabiduría, sabor e identidad. Un aspecto notable del libro es su capacidad para capturar la oralidad y el ritmo del habla amazónica, lo que otorga una autenticidad particular al relato. Nájar no solo retrata el paisaje exuberante y los sabores únicos de la selva, sino que también aborda temas como la memoria, el desarraigo, el mestizaje y la resistencia cultural frente al olvido y la marginación. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos los comentarios del libro que fue la doctora Amelie Palma. Es momento de escuchar al autor de este libro. Vamos a invitar con la palabra al doctor Jorge Nájar Cojardo. ¿Se escucha, verdad? Sí. Bien, pues muchísimas gracias tanto a Amelie Balsa Monroy como a Jorge Pedregal por la lectura de este sabor amazónico. Lecturas que han enfocado diferentes aspectos, diferentes puntos de vista, y lo que traduce que el libro pues está abierto a múltiples lecturas. El libro ha sido pensado inicialmente a partir de un elemento poco conocido de la vida de César Vallejo. César Vallejo, en una de sus cartas a su amigo Juan Larrea, le explica cómo los productos con los que él solía elaborar su locro en España, en París, en el mercado central, se volvían cada vez más escasos. Entonces, eso me llevó a pensar de que el poeta no solamente ve el mundo y da testimonio del mundo, también evoca los sabores con los que se hizo el mundo. Y eso es lo que me llevó a mí a trabajar en este día. Todos hemos vivido con la certidumbre de que el mundo está lleno de fronteras, reales muchas, imaginarias otras. Y en diferentes oportunidades hemos hallado gusto, placer, incluso motivos de travesuras, cruzar esas fronteras. Pero la
frontera más importante que tenemos en nuestras vidas es la frontera del paladar. ¿Por qué digo eso? Porque la mayoría de los peruanos que he visto en mis 50 años ya fuera del Perú, en mis 50 años de vida en París, es que muchos de los que llegan pues comienzan a descubrir los sabores de la cocina francesa, de la cocina italiana, de la cocina española, y al final, al cabo de unas semanas, siempre terminan preguntándonos dónde encontramos un restaurante peruano, porque están a la búsqueda de eso, del elemento nacional, del elemento que los ha llevado a la vida. Eso me ha llevado también a escribir este libro y a descubrir que uno de los elementos indispensables de toda la culinaria amazónica, diría más, de toda la culinaria peruana, es el aporte de lo que entonces se llamaba, y lo que todavía se sigue llamando en España, el cerdo ibérico. El cerdo ibérico, cuando llega a nuestro continente, viene como compañero de los hombres que vinieron a descubrir el nuevo mundo. Estos señores, estoy refiriendo a los cerdos, estos señores avanzaron con los conquistadores y se extraviaron en las montañas, se extraviaron en los Andes, y en ese extravío se convirtieron en los chanchos, el chancho andino, el chancho amazónico. Y yo me he preguntado qué hubiera sido de el juane de yuca, por ejemplo, un plato típico de la gastronomía amazónica, qué hubiera sido sin la grasa del chancho, ¿no? Que hubiera sido de los tamales sin el aporte de este elemento fusionado con los productos locales. Así vemos cómo lo exógeno se fusiona con lo endógeno, es decir, para hablar en cristiano, el producto que llega del extranjero termina adaptándose a lo que se produce en la tierra, ¿no? Y eso ha dado en la Amazonía pues unos 22 platos envueltos en hojas. Cuando voy a los mercados y veo yo que me proponen juanes envueltos en hojas de plátano, simplemente no los pido, porque para mí el arroz preparado y con su trozo de gallina dentro y envuelto en hoja de plátano no es juane, es simplemente arroz con pollo. Ese preparado tiene que estar envuelto en una hoja saborizante que se ha mencionado hace un rato aquí, que es el bijao, la hoja del bijao. La hoja del bijao le otorga a este plato, a este preparado, un sabor añadido, ¿no? Pero eso, pues, para los que conocen, los que hemos crecido con esos sabores. Igualmente existen otros platos que son producto de lo que fue y de lo que ha sido la cocina en la Maloca, es decir, la cocina de las poblaciones originarias. En la Maloca se cocinaba con esas hojas, se cocinaba sobre carbones, y esos aportes de la Maloca se han fusionado con los aportes venidos de Occidente, y eso ha dado un sabor diferente a la comida que ha nutrido a toda la población de la parte del Amazonas y del Marañón, donde hay unos productos propios, locales, que dan un sabor diferente al sabor amazónico. En la parte central de la Amazonía, por el hecho de que en 1945 llegó el empalme carretero, eso ha producido que todo el vergel andino llegara a la Amazonía, y ese vergel fusionado a los sabores, a los productos locales, ha dado un nuevo sabor. Igual
ocurre con la alimentación de la zona del Madre de Dios. La zona en el Madre de Dios no se come de la misma manera como comemos nosotros en la cuenca del Ucayali, o como comen los de Iquitos en la cuenca del Amazonas. Son diferentes sabores, sí, sin embargo, con factores que los unifican. Y el factor que los unifica, digo yo, es la herencia de la maloca, es la herencia de las poblaciones aborígenes, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de recuperar en este libro, hacer una reflexión sobre la geografía, sobre la historia y sobre los ecosistemas. A mí me da la impresión que los ecosistemas amazónicos están en peligro por diferentes razones. La sobreexplotación del bosque. Están desapareciendo demasiadas especies forestales. Ha desaparecido prácticamente la quina, que está en nuestro escudo nacional. Prácticamente lo que nosotros llamábamos en nuestro lenguaje la cascarilla ha desaparecido actualmente. Ha servido para curar todas las fiebres que hubieron en Europa, pero ahora ya no tenemos cascarilla, o existe tan poca que no es un elemento determinante para nuestra salud. Digo que los ecosistemas amazónicos están en peligro, y lo que más en peligro está es el agua. El agua es el elemento fundamental de nuestra alimentación, porque ahí están los peces. Y los peces ocupan, yo diría que el 90%, aportan el 90% de los valores nutritivos de las poblaciones ribereñas, de las poblaciones incluso de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque todos hemos crecido comiendo pescado, como decimos en el lenguaje amazónico, comiendo peje ahumado, ese pescado recién salido del río, limpiado y puesto a la parrilla sobre una hoja. Eso pues nos ha nutrido a todos. Cuando viajamos, yo por ejemplo cuando viajo y estoy en Iquitos o en Pucallpa o en Yurimaguas, lo primero que hago es irme a los mercados a buscar dónde comer un pescado ahumado. Y eso es probable que dentro de algún tiempo a lo mejor no sea posible, a no ser que se acentúen las inversiones para que se creen criaderos para nuestros peces. El paiche, por ejemplo. El paiche es un animal que vive en lo que nosotros llamamos las cochas. ¿Las cochas qué son? Las cochas son los antiguos cursos del agua que el río, al modificar su cauce, estos espacios fluviales quedaron aislados. Los paiches suelen vivir en esos espacios. Las gamitanas suelen vivir en esos espacios y se alimentan de los frutos que crecen en las orillas. Se alimentan, son en realidad omnívoros, ¿no? Pero se alimentan de esos frutos, y esos frutos van a desaparecer por la contaminación de la extracción del oro, por la contaminación de la extracción del petróleo, porque resulta que muchos de los que se dedican a la extracción petrolera arrojan los residuos a las quebradas, a los arroyos que forman los grandes ríos. Igual ocurre con el lavado del oro. El mercurio lo arrojan al curso del agua, y eso va a provocar grandes desgracias. El libro entonces es también un reclamo a la defensa de los ecosistemas,
Es una historia de nuestros sabores y un reclamo al mismo tiempo político y también ecológico. El libro se compone pues de eso, de esa primera parte de reflexión en torno a este tema y de una segunda parte en la que he realizado una antología de sabores. No están todas las recetas que existen, porque algunas son parte del minimalismo, como digo, y otras que no son necesarias introducirlas. El libro, después de esto, tiene una tercera parte que es un léxico. En ese léxico se incluyen el centenar de palabras que constituyen parte de el vocabulario, como en Arequipa, por ejemplo, cuando a mí me hablaban del guiñapo, yo no sabía lo que era. Tuve que pedir que me explicaran lo que era el guiñapo. Igual ocurre con la gastronomía amazónica. Pocos saben lo que es la mixquina, ¿no? Y había que explicar lo que es la mixquina. La mixquina es el aderezo, en realidad, del ajo, la cebolla, más el siuca culantro, como decimos, o sea, el culantro regional, más lo que ahora llaman la cúrcuma y que en mi época la llamaban palillo. Entonces todo eso da una mezcla, un aderezo en el que se cocinan las aves, en la que se cocinan los peces y le dan el sabor especial a la alimentación, a la gastronomía amazónica. Esos son los diferentes componentes del libro. Seguramente que entre los aquí presentes habrá alguna pregunta y estoy dispuesto a tratar de dar alguna explicación. Muchas gracias. En el público tenemos alguna pregunta para poder realizarle al autor. Por favor, levantamos la mano. Sí, buenas noches. Tenerte en Arequipa, Jorge, es un privilegio y un orgullo de manera personal, desplazándote tú desde París y visitando en esta oportunidad cada rincón del Perú con el que te sientes identificado y tratando ya de tu libro, escuchando a Jorge, también con el gusto de conocerlo hoy día. Es importante e interesante un poco la temeridad de Jorge venir con su sabor amazónico a enfrentar la gastronomía arequipeña, hablando de una delimitación de fronteras culinarias, si es que las hay. Entonces quiero yo capaz enfocar mi pregunta en ese sentido. Tengo familia en la Amazonía, en Iquitos en particular, y vemos que la gastronomía amazónica prevalentemente el producto local e incluso la forma como procesan sus alimentos es prevalente respecto a lo que ha llegado allá, ¿no? Entonces la fusión ha sido un poco menos invasiva en cierta manera y hasta cierta manera puede hablarse de una gastronomía algo pura todavía, ¿no? Entonces que eso naturalmente con el tiempo va a acabar. Con la introducción del cerdo o el chancho que tú dices que es un elemento que viene de la conquista, lo cierto es que el conquistador no pudo conquistar sus sabores allá, sino que más bien en la Amazonía prevalecieron, por decir todos los demás animales del río o de la selva tupida. Entonces, ¿qué tanto existe esa frontera del sabor de la gastronomía amazónica que nos permita decir que todavía es un rincón, un espacio que todavía no se ha visto muy fusionado o no muy intervenido con la gran globalización capaz de los sabores en ese sentido? ¿Y qué tanto dice tu libro
y bueno, pues saludar tu... Muchas gracias, Yoshiro, por tus palabras. Para mí es un gran honor estar aquí en Arequipa y, como digo, no es la primera vez que vengo a la ciudad, pero esta es la primera vez en la que me quedo realmente asombrado del patrimonio cultural, y comprendo que los arequipeños estén orgullosos de la ciudad, estén orgullosos de su historia. Lo comprendo perfectamente. Antes me parecía que había tal vez un poquito de exageración, pero ahora, al ver el patrimonio, no solamente arquitectural, también el patrimonio pictórico, las iglesias están llenas de hermosos cuadros, las calles limpias, la gente saluda a los demás, en fin, para mí es una alegría estar ahora aquí en Arequipa. Yendo a tu pregunta, el cerdo ibérico ha tenido su influencia, es verdad, pero también es verdad que la herencia de la Marroca es tan fuerte que ese chancho, el cuchicara o los chicharrones se han adaptado a la Marroca, ¿no? La Marroca está viva, la herencia de la Marroca está viva, y podemos algunos no querer aceptarlo, pero es una evidencia para quien llega a esta ciudad, a estas ciudades, que eso, la herencia de las poblaciones oriundas, están allí en los mercados, en los puestos de venta, están en los restaurantes, están en las grandes casas. Lo que yo lamento un poco es como las grandes huertas que antes había en las ciudades como Yurimaguas, como Iquitos o Pucallpa, esas grandes huertas están desapareciendo con el crecimiento urbanístico, porque la cocina amazónica necesita de grandes espacios para poder hacer una tuxpa y poder poner sobre esa tuxpa las carnes, los peces, las yucas, las papas, los camotes, que se cuecen todos al carbón, ¿no? Sí, es cierto, la presencia de la herencia de las poblaciones aborígenes está presente en nuestra gastronomía. Uno de los platos más exquisitos que yo conozco es, por ejemplo, el pane de yuca. ¿Qué es el pane de yuca? Es un envuelto en yuca en el corazón de la masa de la yuca, un trozo de pache. Ese pache envuelto, cocido y luego condimentado con un poquito de culantro, te da una delicia. El otro día estuve al lado de un italiano en un restaurante de Iquitos, y en el restaurante de Iquitos nos habían servido este plato, y el hombre estaba alucinado porque no era la primera vez que estaba en Iquitos. Había estado varias veces en Iquitos ya, porque se había casado con una chica de Iquitos y anualmente venía, pero era la primera vez que descubrí este plato y estaba realmente alucinado por el sabor que estaba descubriendo. Y ese sabor es producto de lo que digo, de la fusión entre lo endógeno y lo exógeno. Lo mismo ha ocurrido con muchas otras ciudades donde el viento de la estandarización universal está poniendo en riesgo nuestras cocinas regionales. Tenemos que seguir estudiando nuestros sabores para protegerlos, creo yo. Por eso el ejemplo de Arequipa y su asociación de picanteras me parece que es un ejemplo que tendría que extenderse a otros espacios de nuestro país, a ver si alguna vez conseguimos que nuestras vivanderas
en los mercados de Pucallpa, o en los mercados de Iquitos, o en todos los mercados amazónicos, también formen una asociación y tengan miembros como ustedes, ¿no? Muchas gracias. Yo soy comunicador social, tengo una página gastronómica, una de noticias en Arequipa. Importante, creo, lo que está usted dándonos a conocer. Nos falta mucho por aprender y conocer de nuestro Perú, sobre todo en nuestro Arequipa. Quienes hemos vivido en el campo y venimos a la ciudad, tenemos que adaptarnos a la comida de la ciudad, dejando lo natural. En las ciudades encontramos ya productos industrializados, o ya productos a nivel global que de repente nos hacen daño. Nos han hecho olvidar de la manteca y nos han puesto el aceite, que yo no creo, no hay nada de comparación, un aceite refinado con la manteca de chancho. Entonces nos han hecho creer que nos hace daño. El cebo de la vaca con que alumbramos los candiles para estudiar y también para cocinar es mejor que los aceites que lo producen hoy. Esos aceites los hicieron para mover máquinas, no para seres humanos. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es, bueno, usted es uno, cuál es la lucha que debemos hacer para que estos productos naturales no desaparezcan? O sea, no se queden en el olvido y no se mire con indiferencia. Muchas veces vienen de la sierra acá y se olvidan de comer su chuño, su quinoa, ¿no? Esos platos. Y acá nosotros tenemos una comida riquísima arequipeña, pero también una comida criolla, que ya está fusionada con ciertos elementos de repente que nos hacen daño, industrializados. Entonces, su aporte en eso, no sé si el libro también ha tocado esas cosas, o lo podemos hablar, muchos dirán, los que tienen esas fábricas dirán, cállate, no hables, porque estás malogrando el negocio, ¿no? Entonces, lo natural, ¿usted cree que podemos practicarlo aquí también? Así como lo hacen en la selva, poner un pescado sobre una piedra caliente y comerla sin ningún condimento, de repente industrializado. Muchas gracias por el detalle y por la observación. En los años 40, después de la guerra europea, Lévi-Strauss, el antropólogo, realizó una travesía del mundo amazónico desde San Paulo hasta Manaus. En esa travesía descubrió, entre otras cosas, las diferentes maneras que teníamos de conservar las carnes de caza, las carnes de monte, como decimos en la Amazonía. Esas carnes, pues, unas veces se procede a ahumarlas para deshidratarlas y conservarlas. Otras veces se procede a solearlas para poder conseguir lo mismo, es decir, deshidratarlas y conservarlas. Hay otra manera que yo descubrí leyendo a este señor, es poner las carnes en sitios donde, protegidos de la garúa, protegidos de la humedad nocturna, recibían el viento, y eso permitía que se conservaran las carnes durante un buen tiempo. Esos materiales les sirvieron para cruzar la Amazonía, pero llegó un momento en el que se habían cansado de estar siempre comiendo carne con plátano, carne con yuca, y decidieron hacer anticuchos, trozos de carne que rociaron un poco de whisky y lo pusieron encima de las parrillas, ¿no? Y eso dio nuevos sabores. Eso es de lo que aquí analizo dentro de lo que se llama horizontes. En nuestra alimentación es cierto que perdemos muchos elementos cuando venimos del campo hacia la ciudad. Yo soy un tipo que ha crecido en toda la cuenca del Ucayali. He vivido desde la convergencia del Tambo como el Urubamba hasta Iquitos. He cruzado viviendo en aldeas, en pueblos, en campamentos,
comiendo la comida natural que se come en todas partes. Y es verdad que cuando llegamos a las ciudades nos encontramos con que tenemos que adaptar nuestro paladar a las creaciones, a las propuestas de las ciudades. No nos queda más que seguir luchando para seguir protegiendo los sabores naturales. Es una lucha dura porque el viento de la estandarización, como digo, está barriendo por todo el planeta. Y por todo el planeta la gente come, pues, como dicen, comida chatarra, o comen todos sándwiches y salchipapas y yo no sé qué más, ¿no? Pero tenemos que seguir luchando para comer siempre trigo, para comer lo que siempre hemos comido, quinoas, comiendo chullos, comiendo nuestras papas locales, ¿no? Para eso estamos aquí, para defender lo nuestro. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, si no habría preguntas del público, hemos llegado a la parte final de esta presentación del sabor amazónico. Agradecemos al autor del libro, al señor Jorge Najarro Cocay. También agradecemos al doctor Jorge Vilegal Lavera, doctor de Historia y docente de la Universidad Nacional de San Agustín. De igual forma agradecemos a la doctora Amelie Paz Monroy, jefa del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Humanidades de la Casa Santa Mariana. Querido público, hemos llegado al fin de este evento. Que tengan